Muchísimas gracias por acompañarnos. Los convocamos porque el día de mañana vamos a presentar una iniciativa para proponer que el secretario de la Defensa sea un civil. Y nosotros sabemos que el tema de la seguridad, de la defensa, de los militares, es un tema tabú en nuestro país. Hay temores en la sociedad y les digo, en México se puede criticar al presidente, pero no al secretario de la Defensa. Todas las democracias modernas han subordinado ya el poder militar al poder civil y creo que es el paso que debemos dar ya en México. Ya se dio en Latinoamérica, en varios países, y en Centroamérica es tema de debate público. Y por eso los convocamos, porque sabemos que esto va a ser difícil de cocinar, a fuego lento será. Se necesita estrategia de Estado, voluntad política, organizaciones sociales, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y contar con la voluntad de los militares. Pero estamos todavía en el antier cuando tenemos a un secretario de la Defensa que es militar y por lo tanto tenemos nosotros que hacer poner este reflector y hacer toda una estrategia de difusión, de sensibilización para que en México nos pongamos el reloj a los tiempos modernos y tengamos una democracia en donde el poder militar se subordine al poder civil. Cuando entran los militares al combate al narcotráfico por una decisión unipersonal del señor Calderón, en ese momento estamos atravesando una línea muy sensible en donde es posible que la autonomía castrense se fortalezca. Y cuando vemos indicativos, como los hay en otros países, hay 11 indicadores para medir la fuerza militar en cada país. Y nosotros ya estamos muy cerca de los 11. Algunos están dibujados, en la Constitución no está considerado, pero sabemos que es papel, que en los hechos la relación jerárquica con el presidente, aparentemente el presidente es el que comanda las Fuerzas Armadas, pero él es sumiso, condescendiente, no se cuestiona nada de lo que propone la Secretaría de la Defensa. Hay un control, no hay control parlamentario sobre los asuntos militares, y esto es muy preocupante, y esto es uno de los indicativos fundamentales. Se ha violado la Constitución instalando retenes, tomando funciones el Ejército que no le corresponden, porque de acuerdo a la Constitución, el Ejército está destinado a defender la soberanía nacional contra intervenciones extranjeras y punto. Y sin embargo, ha extendido sus dominios y sus funciones hasta la falta de control del poder parlamentario. No hay un programa, nunca se hizo un diagnóstico, un programa que fuera presentado a los legisladores, metas, hasta dónde y se iba a llegar en esta guerra contra el narcotráfico, a qué se aspiraba. Todo esto es preocupante, además de que el Ejército no rinde cuentas, y esto es otro indicativo. No se evalúa tampoco los ascensos de los militares, y tenemos el ejemplo fresco el jueves pasado. En esta Cámara se aprobaron 200 cargos, 91 de generales y el resto de coroneles, cuando ya había una denuncia por uno de los medios de información de que México es de los países que más generales tiene por soldados. Y sin embargo, en un acto de puro trámite, que se reduce a un trámite simple, que no se cuestiona,
los legisladores levantaron la mano para aprobar el ascenso de 200 grados de militar entre fuerzas de la Marina y Fuerzas Armadas. Mi voto fue en contra. Es la primera vez que voto en contra de estas propuestas que parecen tan banales y que no afectan la vida del país, pero claro que afectan el presupuesto y claro que te están dando idea de que esto que sucede cada final de sexenio, empieza el reparto de generales, de grados de general a diestra y siniestra como pago, seguramente a facturas, a lealtades. No lo entendemos. Hay dos bases navales y sin embargo, bueno, tan solo aprobamos 8 almirantes. Hay contradicciones que nos deben hacer reflexionar a los legisladores, y nosotros iniciaremos con esta presentación de la iniciativa un civil en la Secretaría de la Defensa, incluso una mujer, ¿por qué no?, como hay en otros países. Seguirá una batería, por así decirlo, una serie de iniciativas que presentaremos apoyados por el general Gallardo, quien es nuestro asesor en estos temas y que ha sido el pionero, que pagó con la cárcel el atrevimiento de contradecir cómo funciona la defensa en ciertos aspectos. En otros hay que reconocerle que sigue siendo una institución confiable, a la que la ciudadanía le concede el más alto grado de confianza. Pero no podemos exponernos a que sigamos nosotros caminando en este terreno minado, donde cada vez toman mayores funciones y que ya son del orden interno de la vida del país, ya están en seguridad y lo están abierta y encubiertamente. En la Secretaría de Seguridad, que hoy desaparece, muchos militares, no sé qué van a hacer con ellos, los regresan o les quitan ya el uniforme de civiles que tenían en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ya los tenemos diseminados en asuntos de inteligencia, en asuntos de seguridad, en asuntos de orden interno, lo cual no puede permitirse. Sabemos que estas son tareas difíciles, que a veces uno tiene un voto solitario, pero que haya sociedad civil que ha despertado y que está dispuesta a proteger los intereses del país. Cuento con el apoyo del general Gallardo, agradezco siempre su firmeza, su valor y su perseverancia. 9 años de cárcel no fueron suficientes para quebrar una conciencia determinante. Y bueno, después seguirán, entre otras cosas, los alcances del fuero militar, que es otro tema muy sensible, el Estado Mayor Presidencial, que hoy lo vemos, en lugar de estar cumpliendo con las funciones con las que fue concebido, bueno, pues ahí lo tenemos como el que manda a todas las policías, rodeando San Lázaro, enfrentándose seguramente con civiles, ordenando al mismo presidente, a los legisladores, somete a todos. Entonces, y en otras ocasiones vemos también agentes del Estado Mayor Presidencial pues sirviendo el cafecito al presidente. Son temas que iremos tocando, pero que hoy queda muy claro. Nuestra preocupación es que el poder, nuestra determinación, nuestra lucha será que el poder militar quede subordinado al poder civil, como en todas las democracias modernas. Le doy la palabra aquí al general para algunos comentarios. Sí, muchas gracias, muy amable senadora. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos permiten aquí expresar estas inquietudes. Y bueno, yo voy a agregar algunos detalles nada más, casi ya lo dijo toda la senadora, y pues agrego lo siguiente. Aquí de lo que se trata es de los asuntos de transparencia. Ninguna institución del Estado debe estar eximida del escrutinio social, y esto va acorde con los proyectos
que tiene que ver con la transparencia del gobierno entrante. Y bueno, nada más les quiero hacer un comentario. Punto y aparte que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras legislaciones previenen que el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina y de la Fuerza Aérea rindan cuentas al Congreso, también existen estas leyes o estos preceptos en el Cuerpo de Leyes Militares, y nada más voy a citar uno. El Reglamento Interior de la Secretaría de Defensa Nacional, en su artículo 9, sección 5, dice lo siguiente: dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarda la Secretaría de la Defensa Nacional y en las entidades del sector defensa, e informar, siempre que sea requerido para ello, por cualquiera de las cámaras, o cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las actividades del sector. Entonces, tiene obligación el alto mando militar estar aquí presente, por un lado. Por otro lado, de lo que se trata es de separar la Secretaría de la Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen una misión específica en la Constitución que tiene que ver con la defensa nacional. Y la defensa nacional, ¿sí?, se enfoca hacia la rama militar a la defensa militar del Estado. En este contexto, la defensa nacional es un asunto de todos los mexicanos, en donde debe estar involucrado el poder público, y me estoy refiriendo a los que contempla la Constitución política como poderes soberanos, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahora bien, el control de las Fuerzas Armadas está contemplado en los 3 poderes de la Unión, pero necesita uno leer entre líneas cuáles son esas funciones. Por ejemplo, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el que va a dirigir el esfuerzo en una situación de guerra, por un lado. Por otro lado, y desde mi punto de vista, el que tiene la responsabilidad más importante es el Senado de la República, que tiene que ver, por ejemplo, con el nombramiento o aprobación de los grados militares en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Por un lado, tiene que ver el movimiento de tropas dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional, incluyendo la prohibición que existe históricamente en México en una ley que se llama Ley de Neutralidad, que expidió el general Cárdenas en 1939, porque estábamos en una situación de crisis con las petroleras estadounidenses, y esta ley prohíbe que fuerzas militares de tierra, mar y aire acantonen dentro del territorio nacional. En este contexto, el Congreso debería estar muy pendiente, y que incide en este punto con la firma de la iniciativa Mérida, que se hizo a espaldas de la sociedad y que ha permitido la intromisión de fuerzas de seguridad del Estado de Estados Unidos. Por otro lado, la Cámara de Diputados es la responsable de aprobar los presupuestos que tienen que ver con la defensa nacional, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que vigilar la legislación y hacer las diferentes interpretaciones que tienen que ver con el uso de la Fuerza Armada. Y aquí les quiero hacer una puntualización. En 1996, la Suprema Corte de Justicia emitió varias jurisprudencias en donde dice que cuando la autoridad civil requiere el apoyo de la Fuerza Federal Militar, su actuación es legal. Bueno, pues nadie dijo nada y ahora vemos los resultados. Se le achacan a esta administración cerca de 500,000 de personas muertas o desaparecidas, si hacemos una suma, ¿sí? Y es una crisis que además ha provocado el colapso del sistema de defensa y el involucramiento de los militares en los asuntos que no son de su competencia. Aquí están las funciones de los 3 poderes de la Unión, y vuelvo a repetir, lo más importante es lo que va a hacer el Congreso, porque el Congreso además tiene que emitir una legislación, tiene que emitir un control del manejo de tropas, tiene que revisar las currículas de educación militar, la ley de ascensos, ¿sí?, y hacer una revisión profunda, ¿sí?, de cómo se estructura las fuerzas militares en México, porque aparte no debemos dejar de lado que México está declarado como un país pacifista, artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero, aparte de ello, hay una circunstancia muy delicada que se maneja dentro de los manuales militares que son clasificados como secretos, pero nada más les voy a dar un adelanto que esto se va a ver en otros proyectos de reforma que está armando la senadora, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con una revisión profunda sobre las fuerzas militares. Este manual que les comento es el manual de operaciones en campaña, que tiene que ver con el orden interno, y dice más o menos lo siguiente, no se lo voy a dar al texto. Dice, además de las funciones que tienen las Fuerzas Armadas desde el punto de vista constitucional de defender la soberanía, como bien lo mencionaba la senadora, tiene otras atribuciones que tienen que ver con el orden interno. Y aquí va a haber una reforma para reformar las misiones de las Fuerzas Armadas, que tienen que ver precisamente con el orden interno, porque los asuntos de orden interno son una facultad exclusiva de la autoridad civil y que históricamente ha sido omisa, ¿sí?, para hacer una policía con las características que marca la Constitución en su artículo número 21. Por otro lado, en estas misiones de orden interno, dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas podrán en ocasiones crear circunstancias de una naturaleza o de una actividad que tiene que ver con los transgresores, ¿sí? En esta situación, las Fuerzas Armadas, ¿sí?, son utilizadas para atacar los antisociales, para restaurar el orden interno. Esa es una función exclusiva de la autoridad civil. En esta circunstancia que estamos viviendo actualmente en México, no debería hablarse sobre violaciones a los derechos humanos que han hecho los militares, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque la fuerza militar debería estar abocada a los asuntos de defensa nacional, es decir, apuntar las armas de la nación hacia el orden exterior. Otro punto que se va a ver más adelante es la planeación estratégica nacional, que bien lo menciona la senadora en los controles institucionales que debe haber sobre el control civil hacia las Fuerzas Armadas, y esta planeación estratégica históricamente la ha hecho la sección quinta de Estado Mayor de la Defensa Nacional. Esta planeación debería hacerse aquí en el Congreso, pero vamos por etapas. En una etapa más adelante se tienen que formar los cuadros, tiene que haber personal especializado en los temas de defensa, se deben reformar las comisiones de defensa del Congreso, se debe hacer una sola en cada uno de los congresos y no estar divididas en Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, etcétera. ¿Por qué? Porque son fuerzas que deben actuar al unísono en la defensa de la nación, y por otro lado hay una disgregación, ¿sí?, porque no hay un secretario de Defensa Civil que conduzca el esfuerzo de guerra en un momento dado. Por otro lado, y hay un asunto bien importante: los manuales de operaciones en campaña, como el que les acabo de mencionar, dice entre sus preceptos, en una situación de guerra, dice, la Secretaría de la Defensa Nacional se convierte en cuartel general del Ejército. Como la Secretaría de la Defensa Nacional está al mando de militares actualmente, lógico es que en un esfuerzo de guerra el personal militar se va a abocar a su función exclusiva de guerra, o sea, del manejo de tropas, tal cual lo previene el mismo manual, en un ejército, ¿sí?, conjunto. Entonces, en esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional a mando de militares desaparece, es decir, desaparece la conducción civil de la defensa nacional y queda al garete, y ese es un asunto estratégico que tiene que ver precisamente con los asuntos de seguridad nacional del Estado mexicano. Todos estos temas que yo lo estoy manejando son intocados, ni siquiera en la academia se tocan, pero bien lo decía la senadora, esto es una parte, se tiene que poner en la mesa de discusión, se tiene que involucrar el Congreso, el poder, las dos cámaras, el Poder Ejecutivo, se debe involucrar la academia, la sociedad civil, y el objeto es someter, así digo, someter al poder civil del Estado, la fuerza militar, cuya única función es la defensa nacional. Con eso termino mi comentario y el paso del uso de la voz. Nada más dos puntualizaciones. El presupuesto en el periodo del 2000 al 2012 de la Secretaría de la Defensa aumentó en 310%,
Y esto también son indicativos de cómo se están manejando los compromisos del gobierno con la Secretaría de la Defensa. Y algo muy grave, aumentó en 617% el número de denuncias por violaciones contra los derechos humanos en contra de militares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo de Calderón. Eso es alarmante y creo que este es el momento en donde hay que empezar a actuar. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días, senadora. Sí, mi amor. Mari Carmen Wister, de TVC. Oiga, preguntarle, el día 1 de diciembre, bueno, los diputados de su partido ya dijeron que sí se van a unir a la protesta del PRD. ¿En su caso también se unirá con ellos o qué actitud va a asumir ese día? Sí, si ellos protestan, me voy a unir a la protesta. Si no protestan, voy a protestar sola. De una manera simbólica, pacífica, sin agresiones, pero que quede constancia nuestro desacuerdo en que la presidencia se haya comprado.